Dicen que en Yucatán hay secretos que no se cuentan, se susurran. Secretos que viven entre los árboles torcidos de la selva maya, que se esconden entre las piedras antiguas de Tzipilchaltún y que caminan, cuando nadie los ve, por los bordes de los cenotes que han permanecido intactos durante siglos. Pero entre todos esos secretos, hay uno que incluso los más escépticos mencionan con un dejo de respeto: los aluxes. Estas misteriosas entidades, a veces descritas como seres pequeños, de piel oscura, ojos brillantes y voz juguetona, habrían surgido desde tiempos ancestrales, mucho antes de que Mérida fuera fundada el 6 de enero de 1542 sobre los restos de la ciudad maya de Teo. ¿Son espíritus? ¿Son guardianes? ¿Son traviesos duendecillos que castigan a quienes no respetan la tierra? Esa es la primera interrogante que tú tendrás que enfrentar. Lo curioso es que, a pesar de ser criaturas del folclore, hay testimonios suficientes para preguntarse si acaso su existencia es solo un cuento o si, por el contrario, están ahí, observando. En Uxmal, por ejemplo, se cuenta que en 1924, durante la restauración de la pirámide del Adivino, varios trabajadores juraron ver pequeñas figuras correr entre los montículos al caer la tarde. Otros afirmaron escuchar risas ahogadas entre los árboles, seguidas de pedradas sin dueño. Pero quizá lo más inquietante es que estas historias no siempre se escuchan en voz baja. Muchas familias yucatecas aseguran que una lux puede acompañar o proteger una milpa si se le construye una pequeña casita, un kaanan. Y otros insisten en que, cuando cae la noche en lugares como el cenote Slaca, la atmósfera cambia, como si alguien invisible caminara por la orilla, dejando pequeñas huellas sobre la tierra húmeda. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar solo por la selva a medianoche, sabiendo que podrías no estar realmente solo? Para comprender a los aluxes, debemos viajar atrás en el tiempo, hacia los siglos previos a la caída de Chichén Itzá en el año 1441 después de Cristo. Los antiguos mayas creían que el mundo visible coexistía con uno invisible, un reino espiritual lleno de fuerzas que podían ayudar o castigar. Y dentro de ese reino, los aluxes tenían un papel crucial: proteger la naturaleza y vigilar a los humanos, siempre y cuando los humanos respetaran primero. Algunos códices mayas mencionan a pequeñas entidades asociadas con la tierra y el maíz. Otros investigadores, como el arqueólogo Silvanus Mourly, señalaron que en zonas cercanas a Cava y Sayil, se hallaron pequeñas estructuras que podrían haber sido santuarios dedicados a estos seres diminutos, construidos para pedir protección o buenas cosechas. ¿Y si esas estructuras no eran simbólicas, sino casas reales para seres reales? Lo fascinante es que, según la tradición, una lux nace cuando un campesino crea una figurilla de barro y realiza un ritual dedicado a los Chaacop, los dioses de la lluvia. Tras este ritual, el alux cobra vida durante 7 años, periodo en el cual ayudará a su creador, cuidará de la milpa, espantará a los ladrones, avisará de peligros e incluso protegerá a los animales del campo. Pero aquí empieza el misterio que muchos prefieren no mencionar. Si al cumplirse los 7 años el campesino no construye una pequeña casa de piedra para encerrarlo y permitirle reposar en paz, entonces el alux queda libre. Libre para vagar, libre para jugar y, a veces, libre para vengarse. Varios campesinos de zonas cercanas a Peto y Tikul han contado que, desde mediados del siglo XX, al faltarles maíz o aparecer herramientas extraviadas, preferían no culpar a los vecinos. Son los aluxes, decían, como si esa explicación fuera más lógica. Y lo inquietante es que muchos aseguraban ver huellas pequeñas, como de niño, alrededor de sus casas. ¿Quién o qué dejaría esas marcas? A veces los testimonios más inquietantes no provienen de campesinos o ancianos de la región, sino de personas que, en teoría, nada tendrían que ver con leyendas. Y sin embargo, se encontraron con algo que no pudieron explicar.
Uno de los casos más comentados ocurrió en 1998, durante la construcción de un tramo carretero cerca de Comchen, al norte de Mérida. Varias máquinas dejaron de funcionar sin razón aparente. Los operadores reportaron que, justo antes de que las fallas comenzaran, escucharon golpes en las cabinas, como si alguien pequeño estuviera lanzando piedras desde la maleza. Cuando los ingenieros revisaron el terreno, encontraron a unos metros una pequeña estructura de piedras, de apenas 1 metro de altura. Una casa de alux, dijeron los trabajadores mayas sin dudar. Los ingenieros no lo tomaron en serio, pero aún así, quizá por presión o por superstición, decidieron reconstruir y respetar aquella diminuta edificación. ¿El resultado? Las máquinas volvieron a encender sin problemas al día siguiente. ¿Coincidencia o advertencia? Pero este no es el único caso registrado. En 2010, un velador del sitio arqueológico de Tzipilchaltún, llamado Ernesto K., declaró haber escuchado pasos alrededor del museo a las 2:13 de la madrugada. Cuando salió con su linterna, vio una figura pequeña correr hacia la zona del cenote Slaca. La persiguió unos metros, logrando ver un destello rojizo en sus ojos antes de que la figura desapareciera entre los árboles. Ernesto, un hombre conocido por su seriedad, nunca volvió a hacer rondas nocturnas solo. Y luego está el caso de una familia de Tizimín, ocurrido en 1987, que juró haber visto durante 2 semanas consecutivas como pequeñas sombras corrían por el patio de su hogar. Además, sus perros se negaban a acercarse al pozo del fondo, gruñendo hacia la oscuridad incluso cuando no había nada allí. O mejor dicho, nada visible. ¿Son simples relatos? ¿Fenómenos explicables? ¿O quizás son piezas de un rompecabezas mucho más antiguo y vivo de lo que imaginamos? Las historias se vuelven aún más intrigantes cuando nos adentramos en los rituales y pactos que, según la tradición, aún hoy se realizan en Yucatán para mantener la paz con los aluxes. Para muchos yucatecos, los aluxes no son criaturas que deban vencerse o espantarse, sino seres con los que debe mantenerse una relación de respeto mutuo. Y aunque esto suene a superstición, numerosos testimonios actuales describen rituales realizados con gran seriedad. Uno de los más conocidos es el de pedir permiso al monte, especialmente cuando alguien va a talar un árbol, abrir una milpa nueva o construir una casa. En comunidades cercanas a Tecom, todavía en la década de 2020, los ancianos aconsejan llevar ofrendas de maíz, miel y balché, una bebida ceremonial maya, para solicitar a los aluxes que no molesten ni hagan travesuras durante la noche. Hay familias que aún construyen las llamadas casitas de alux, pequeñas estructuras de piedra de entre 50 y 120 centímetros de alto, con una diminuta entrada triangular. Se encuentran dispersas por caminos rurales de Sutzal, Tecach y Ochkutzkav, como guardianes silenciosos y diminutos templos que parecen observar al viajero desde la maleza. Quien pasa frente a una de estas casitas después del atardecer suele bajar la voz por respeto, o quizá por un antiguo temor heredado. Pero lo verdaderamente misterioso es otro tipo de pacto, el ritual para crear un alux. Según la tradición, un campesino debía modelar una figurilla de barro, y durante una ceremonia secreta, invocar a los guardianes del monte. Después, el alux cobraba vida durante 7 años, ayudando a su creador. Si ese creador olvidaba construirle su casa al final del periodo, el alux quedaba libre, a veces furioso, y comenzaba a hacer travesuras que podían tornarse peligrosas. ¿Acaso algunos de los encuentros modernos se deben a aluxes liberados hace décadas, vagando sin hogar? En 1975, en un rancho de Panamá, se reportó que, tras la muerte de un anciano campesino, comenzaron a desaparecer objetos, los animales se alteraban sin explicación y los niños decían ver un hombrecito oscuro escondido detrás del pozo. Al inspeccionar la choza del difunto, encontraron una figurilla de barro rota y una casita de piedras incompleta.
¿Fue descuido? ¿Fue olvido? ¿O fue un pacto inconcluso? Y aquí llegamos a una parte crucial de este relato. Porque comprender los rituales es una cosa, pero enfrentarse a lo que ocurre cuando se rompen las reglas es otra muy distinta. Los aluxes, según narran en toda la península, rara vez actúan sin motivo. Quienes han vivido para contarlo afirman que primero llegan las señales, pequeñas, casi imperceptibles, hasta que dejan de serlo. Una de las historias más documentadas proviene de las inmediaciones de Yaxuna, un poblado cercano a Chichén Itzá. En 1993, varios pobladores reportaron que cada noche, justo después de las 11, alguien o algo golpeaba las puertas de madera de las casas. No era un viento fuerte, no era un animal. Eran golpes secos, rítmicos, casi como si un visitante invisible pidiera permiso para entrar. Los habitantes, asustados, comenzaron a dejar platos con maíz y miel frente a las puertas. Y sorprendentemente, los golpes cesaron. En su lugar, a la mañana siguiente, encontraban pequeñas huellas como de niño alrededor de las ofrendas. Huella tras huella, demasiado pequeñas para un adulto, demasiado perfectas para un animal. Algo parecido ocurrió en 2018 en un rancho cerca de Machcanú, donde un joven llamado Eduardo afirmó haber sido seguido por pasos diminutos al caminar hacia su motocicleta. Pensó que era una ilusión, hasta que una piedra golpeó el tanque metálico, rebotando a pocos centímetros de su mano. La lanzó la figura que vio fugazmente correr entre los arbustos, aunque Eduardo nunca pudo describirla más que como una sombra baja y rápida. Y luego está el caso de la escuela primaria en Unucmá, donde en 2004 varios maestros aseguraron escuchar risas durante la noche, aunque las aulas estaban cerradas. Cuando revisaron el patio, encontraron juguetes movidos del lugar y un columpio balanceándose suavemente sin viento alguno. Uno de los maestros, al revisar la tierra bajo el columpio, encontró una huella diminuta, marcada claramente en el lodo húmedo. No era la huella de ningún niño conocido. La escuela estaba vacía. El misterio, en cambio, estaba lleno. ¿Eran advertencias? ¿Simple travesura? ¿O la forma en que estos seres recordaban a los humanos que aún están ahí, observando y esperando respeto? Hay historias que se cuentan en familia, y hay historias que terminan en reportes oficiales, aunque no se escriban con detalle para evitar burlas. Yucatán, tierra donde lo antiguo respira bajo lo moderno, ha visto varios de estos casos que incluso policías, veladores y funcionarios prefirieron callar por años. Uno de los más famosos ocurrió en 2013, cerca del sitio arqueológico de Culubá, al oriente del estado. Un grupo de policías municipales respondió a un reporte de disturbio nocturno. Voces, risas infantiles y pequeñas sombras corriendo entre los árboles. Cuando llegaron, vieron luces moviéndose a baja altura, como diminutas antorchas vivas. Uno de los agentes, según su declaración interna, apuntó su linterna y logró ver por un segundo la silueta de una figura pequeña, del tamaño de un niño de 5 años, pero de proporciones desiguales y rostro indistinguible. La figura desapareció entre los matorrales sin dejar rastro. Al día siguiente solo quedaban pequeñas piedras amontonadas, como si alguien hubiese marcado el territorio. Otro caso ocurrió en 2007, cuando trabajadores de la carretera Mérida-Cancún informaron que una estructura pequeña de piedras aparecía cada mañana en el centro del camino de terracería, aunque ellos mismos la habían retirado la noche anterior. El capataz del proyecto, cansado del retraso, decidió destruirla por completo. Esa noche, 3 máquinas pesadas dejaron de funcionar simultáneamente. Los mecánicos jamás pudieron explicar la falla. Al final, reconstruyeron la estructura, y las máquinas volvieron a funcionar como si nada hubiera pasado. Incluso en la moderna Mérida existe un caso peculiar. En 1995, en el barrio de San Sebastián,
Vecinos reportaron ver a un niño pequeño jugando sobre los techos, saltando de casa en casa sin hacer ruido ni dejar huella visible al caer. La policía llegó, revisó, preguntó, pero nada. Nadie logró atraparlo. Y lo inquietante es que varios testigos coincidieron en un mismo detalle. El niño no tenía sombra. Pero tal vez el caso más escalofriante es el narrado por un guardabosques de El Corchito, en Progreso. Durante una patrulla nocturna en el 2019, escuchó risitas y pasos apresurados entre los manglares. Pensó que eran turistas rezagados, hasta que escuchó un golpe seco detrás de él. Al voltear, no vio a nadie, salvo una diminuta mano marcada en el lodo, fresca, como si alguien pequeño hubiera estado a centímetros de tocarlo. ¿Pruebas? ¿Coincidencias? ¿Manifestaciones? ¿O simples historias para espantar? Los relatos más inquietantes no son los de sombras fugaces, ni los de piedras lanzadas desde la maleza. Son aquellos en los que los testigos dicen haber visto el rostro, o algo parecido a un rostro, de una lux. Son escasos, pero todos coinciden en un detalle alarmante. Nada en su expresión parece humana. Uno de los testimonios más recordados proviene de un agricultor de Octún, ocurrido en 1982. Según su declaración, mientras revisaba su milpa al amanecer, escuchó un sollozo entre las mazorcas. Pensando que quizá era un niño perdido, se acercó y encontró a una figura pequeña, encorvada, cubierta de lodo y hojas. Cuando la criatura alzó la mirada, el agricultor sintió un escalofrío que nunca pudo explicar. Tenía ojos grandes, brillantes, como si reflejaran la luz del sol aun cuando éste estaba apenas asomando. La criatura emitió un sonido extraño, entre un silbido y un gruñido suave, y luego huyó con una velocidad imposible. Esa misma noche, la milpa amaneció completamente protegida, sin pisadas, sin animales, sin daños, como si algo, o alguien, hubiese montado guardia hasta el amanecer. En 2016, una pareja que acampaba cerca de Cobá, en la frontera entre Quintana Roo y Yucatán, afirmó haber tenido un encuentro aún más cercano. Dijeron que, alrededor de la 1 de la mañana, escucharon pasos ligeros alrededor de la tienda. Al sacar la mano para cerrar el cierre, una mano diminuta, helada y áspera, sujetó sus dedos durante un segundo. La mujer gritó, el ser se soltó, y lo único que vieron al alumbrar fue una figura pequeña moviéndose entre los árboles a una velocidad antinatural. Al amanecer, encontraron piedras acomodadas en un círculo perfecto alrededor de la tienda. ¿Una advertencia? ¿Una protección? ¿Un mensaje? Y luego está el famoso relato del guía turístico de Ek Balam, ocurrido en 2009. Según él, mientras caminaba solo al cerrar el sitio, vio a una figura pequeña sentada sobre una roca, como esperándolo. No quiso acercarse, pero tampoco podía marcharse sin pasar por ese sendero. Cuando avanzó lentamente, la criatura se incorporó. Tenía extremidades largas y delgadas, y un rostro que apenas podía distinguir. Pero lo que jamás olvidó fue su voz. El monte escucha. El guía huyó sin mirar atrás. Renunció a su trabajo 2 semanas después. ¿Qué significan estos encuentros? ¿Son advertencias? ¿Son actos de territorialidad? ¿O son simples interacciones de criaturas que han compartido el territorio con los humanos por siglos? Aunque los aluxes, según la tradición, pueden aparecer en cualquier punto de la península, hay lugares donde su presencia se siente con más fuerza. Sitios donde la naturaleza, el pasado y el silencio parecen conspirar para formar un territorio donde lo invisible se vuelve casi palpable. Uno de estos sitios es la zona arqueológica de Tzilam de Bravo, un lugar rodeado de manglares espesos y ruinas poco exploradas. Investigadores que realizaron estudios en 1991 reportaron escuchar pasos detrás de ellos cuando caminaban por los senderos al amanecer,
incluso cuando el terreno dejaba lodo blando que no mostraba ninguna huella más que las suyas. Las grabadoras captaron ruidos extraños, susurros, golpes suaves, risas breves que no podían atribuirse ni al viento ni a animales conocidos. Otro territorio clave son los alrededores de Uxmal, especialmente la zona detrás de la pirámide del adivino. Allí, trabajadores han evitado por décadas recorrer ciertos senderos después del atardecer. Algunos cuentan que han visto pequeñas figuras correr entre las piedras, otras que han sentido como algo invisible les tocaba el tobillo, como si un niño travieso quisiera llamar su atención. Curiosidad infantil o advertencias de guardianes milenarios. Pero quizá el sitio más inquietante sea la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, una extensión de selva densa donde varias comunidades han reportado fenómenos desde la década de 1970. Luces que flotan entre los árboles, piedras que aparecen acomodadas en formas geométricas, huellas pequeñas que bordean cuevas profundas. Los ancianos del lugar aseguran que estas cuevas son puertas para los aluxes, refugios donde la línea entre el mundo humano y el espiritual se adelgaza peligrosamente. Cerca de Maní, un pueblo de historia oscura por los autos de fe de 1562, existen senderos donde los habitantes aseguran que los aluxes aparecen como sombras que cruzan rápidamente el camino. Lo interesante es que estas sombras siempre parecen moverse hacia zonas donde hay cenotes. ¿Casualidad? ¿O los cenotes, considerados portales al inframundo por los antiguos mayas, son verdaderos hogares para estas criaturas? Finalmente, en Sisal, un pequeño poblado costero, pescadores han reportado desde 1980 que por las noches pueden escuchar pasos diminutos sobre la arena, acompañados de la sensación de que algo los observa desde las dunas. Al acercar sus linternas, siempre encuentran lo mismo, pequeñas huellas que comienzan, pero nunca regresan. Como si algo hubiese salido del mar, o como si algo se hubiese internado en él. Ahora que conocemos los lugares donde la presencia de los aluxes parece intensificarse, se abre una pregunta inevitable. ¿Todos estos encuentros describen a un mismo tipo de ser? ¿O podrían existir diferentes clases de aluxes? En la próxima página, nos adentraremos en esta idea, explorando las posibles variantes, temperamentos y roles de estos misteriosos guardianes. Después de tantos testimonios, surge una duda inevitable. ¿Los aluxes son una sola clase de criatura, o existe toda una sociedad de ellos, con roles y temperamentos definidos? Los relatos de la región sugieren que no todos los aluxes actúan igual. Algunos se comportan como guardianes, otros como traviesos bromistas, y otros, simplemente, como entidades reservadas que solo observan sin intervenir. Esta diversidad ha llevado a investigadores del folclore maya a proponer que podría haber tipos distintos de aluxes, cada uno con su carácter y propósito. Los guardianes del monte. Se dice que estos son los aluxes más antiguos y poderosos. Suelen manifestarse cerca de cuevas, cerros y ruinas. Son protectores estrictos. Si perciben falta de respeto hacia la naturaleza, pueden enviar señales, ruidos o incluso enfermedades leves para advertir al intruso. Testimonios en zonas cercanas al Abná y Sabaqué apuntan a que estas entidades son silenciosas, pero intensamente territoriales. Los traviesos o bromistas. Quizá los más comunes en relatos cotidianos. Son los responsables de esconder herramientas, mover objetos, lanzar pequeñas piedras o dejar huellas misteriosas. No buscan dañar, a menos que se les provoque. En comunidades de Acance y Cusamá, los habitantes dicen que estos aluxes actúan como niños eternos, juguetones, curiosos y a veces caprichosos. Los protectores de milpas, asociados directamente con rituales humanos. Estos aluxes sirven a un creador durante 7 años, vigilando sus cultivos y ahuyentando amenazas. Cuando su ciclo termina, esperan una casita de piedra para descansar. Si no la reciben,
su comportamiento puede tornarse impredecible. Muy cerca de Valladolid, hay familias que afirman que sus cosechas prosperaron inexplicablemente tras recibir la visita de uno de estos guardianes. Los mensajeros nocturnos. Estos son los más enigmáticos. Se les describe como figuras que aparecen justo antes de un evento importante. Una tormenta, una muerte, un cambio en la comunidad. No hablan, pero su presencia parece anunciar algo. En Temozón, por ejemplo, un anciano dijo haber visto a uno de estos mensajeros la noche previa al desbordamiento de un cenote cercano en 1974. Los errantes. Relatos modernos sugieren la posibilidad de que existan aluxes liberados, criaturas sin hogar que vagan entre pueblos y montes, interactuando de forma impredecible con la gente. Estos serían los más difíciles de entender y los más peligrosos. La existencia de estos posibles tipos no solo enriquece el misterio, sino que plantea una pregunta más grande. ¿Son seres físicos? ¿Son espíritus? ¿Son algo intermedio? ¿O representan una fuerza antigua que adopta diferentes formas para relacionarse con los humanos? Llegamos a la última página, pero no al final del misterio. Porque los aluxes, a diferencia de los cuentos que se apagan con el amanecer, parecen seguir respirando en cada rincón de Yucatán. Y cuanto más se investiga, más difícil resulta negar que algo, sea lo que sea, sigue ahí. Los arqueólogos continúan descubriendo pequeñas estructuras en zonas poco exploradas del PUC, algunas datadas alrededor del siglo IX después de Cristo, demasiado pequeñas para humanos, pero perfectamente proporcionales para seres diminutos. Los campesinos aún dejan ofrendas. Los veladores aún escuchan risas. Los turistas aún sienten ojos que los observan desde la espesura. De hecho, en 2022, un grupo de excursionistas que caminaba por un sendero remoto entre Sosén y Cansoc afirmaron haber visto dos figuras pequeñas cruzar la vereda a plena luz del día. Las describieron como sombras sólidas, moviéndose con una rapidez imposible. Las siguieron unos metros, pero estas desaparecieron de golpe en una zona donde no había árboles ni piedras que pudieran ocultarlas. Al regresar al sendero, encontraron sobre el suelo tres pequeñas piedras formando un triángulo perfecto. Una marca demasiado intencional para ser casualidad. Entonces, lector, después de recorrer estas páginas y caminar entre testimonios, lugares sagrados, encuentros y advertencias, llega la pregunta final, la más inquietante de todas. ¿Y si los aluxes no son una leyenda del pasado, sino guardianes presentes que siguen vigilando a quienes se adentran en su territorio? Quizá, mientras lees estas líneas, otro viajero en Yucatán escucha pasos diminutos detrás de él. Quizá alguien deja una ofrenda de miel y maíz en este mismo momento. Quizá, en algún punto de la selva, dos ojos brillantes observan desde la oscuridad, evaluando si eres un visitante respetuoso o un intruso. La historia termina aquí, pero los aluxes no. Cada sombra en el camino, cada ruido inexplicable, cada piedra movida podría ser una señal de que estos antiguos guardianes siguen viviendo justo donde siempre han estado, entre la tierra y el misterio. Y ahora, sabiendo lo que sabes, si caminaras esta noche por la selva yucateca, ¿te atreverías a mirar detrás de ti? ¿Y tú? ¿Les has visto?